Hola, profe. En este video voy a explicar acerca de la filosofía metafísica de Aristóteles. Empecemos. ¿Fue Aristóteles o por qué es tan importante su metafísica? Bueno, Aristóteles nació en Tracia en el año 384 a.C. A los 18 años ingresó a la Academia de Platón, siendo el discípulo más conocido del mundo, por decirlo de una forma. Como ven, estos tres filósofos, Aristóteles siendo el último de esta cadena, empezando con Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres fueron discípulos. Platón fue discípulo de Sócrates y Aristóteles discípulo de Platón. Entonces, Aristóteles cierra este ciclo de los filósofos más conocidos, o al menos de los que tiene más conocimiento, uno de los más conocidos, sí. Le enseñó a Alejandro Magno, el rey del Imperio Alejandrino, y se retiró de Grecia cuando murió Alejandro Magno. La metafísica de Aristóteles tiene dos significados para este. La metafísica del ser en cuanto al ser, y lo que está más allá de lo físico, lo que no se puede confirmar o demostrar experimentalmente. Por ejemplo, en una idea de un dios o el arjé de un universo. Eso no se puede confirmar experimentalmente para Aristóteles, por lo cual se tiene un problema al momento de demostrar estas cosas indemostrables, por decirlo de una forma, algo más idealista. Hablando de idealismo, también, no por ser discípulo de Platón, va a tener las mismas ideas Aristóteles. Aristóteles es un gran opositor a la idea del mundo de las ideas de Platón, tanto así que él mismo cree que el mundo idealista o el mundo de las ideas no tiene sentido. Esto, cuando expliquemos la teoría de la sustancia, tendrá mucho de qué hablar con la teoría del mundo de las ideas de Platón. Para Aristóteles, ¿cuáles son las problemáticas en su metafísica? Porque, como saben, la metafísica es una ciencia. Para algunas personas y para otras personas puede ser una pérdida de tiempo para dejar a sus obligaciones de un lado. Pero nos vamos a discernir por la parte de que la metafísica es una ciencia muy importante. La metafísica, como saben, es el estudio de cosas inexplicables o de cosas que no se pueden demostrar tan fácilmente. Inexplicables no, cosas que no se pueden explicar tan fácilmente, como la idea de un ser, como la idea de un tiempo, como la idea de un origen. Que ahí es donde va Aristóteles, la idea de cuál es la causa. La problemática central es: el ser se manifiesta de muchas maneras. Las problemáticas de Aristóteles, ¿no? Se manifiesta de muchas maneras. El estudio de la ontología del ser, que es el tema principal de la metafísica, el estudio del ser. Preguntarse por el ser, como qué es la sustancia es un principio y cuál es la causa de las cosas. Lo que decía, la sustancia es un principio, lo que hace que una cosa sea esa cosa. La sustancia es la causa primera del ser, propio o correspondiente de cada realidad determinada. Es lo que hace que las cosas sean o se constituyen en entes del mundo o el cosmos. La sustancia es el principio constitutivo y nunca el elemento del cual están hechas las cosas. La metafísica trata de explicar cómo y de qué se forman las cosas del universo. Aquí a mi lado tengo el computador en el cual extracté lo que les acabé de leer directamente de las diapositivas del profesor. Estas diapositivas narran las problemáticas centrales de la metafísica de Aristóteles. Como decía antes, la sustancia es lo que hace que una cosa sea esa cosa, no que está hecha esa cosa. Por ejemplo, una silla, ¿qué hace? ¿Cuál es la sustancia de la silla? ¿Cuál es el principio, el arjé de la silla? Pues cualquier persona diría que está hecha de madera, y justo ese es el problema en el que enfatiza Aristóteles en decir que la sustancia no es de lo que está hecho. Entonces, la silla, lo que hace que una silla sea una silla es que uno se pueda sentar en ella. Eso es lo único. Que tenga forma de silla, aunque haya muchas sillas según la idea de Platón, y que tenga la funcionalidad de una silla. Entonces,
al momento de nosotros decir que está hecha de madera, estemos haciendo la tercera causa o la segunda causa, que es el material, de qué está hecho. Pero eso es otra cosa. Listo. Aristóteles. Aristóteles, hablando de esas ideas, una de la teoría de que tiene Aristóteles, pues como dije antes, es el de la sustancia, el de las cuatro causas. Esas dos son las teorías más importantes respecto a la metafísica de Aristóteles. Entonces, vamos a hablar de la metafísica en general de Aristóteles. Aristóteles publicó diferentes libros acerca de la metafísica. En uno de ellos, en el primer libro, para ser más exacto, dice esto: todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. Bueno, esto también se puede decir que ese deseo es lo que incentiva al ser humano a poder expresarse de cómo se expresa y poder pensar de qué o de cuál es el origen o de qué está hecho el universo, por ejemplo, qué es el ser, qué me hace a mí, qué me diferencia de las demás personas, qué hace que una silla sea una silla, qué hace que un celular sea un celular, pues en la época moderna. Y Aristóteles dice que ese deseo culmina cuando se adquiere esa sabiduría. Ese deseo de la sabiduría consiste para Aristóteles en el conocimiento de las causas y los principios del ser. Y ese conocimiento es el objeto de toda metafísica. Es la ciencia de las primeras causas y los principios, el conocimiento del ser en cuanto al ser y el conocimiento de la causa última de la naturaleza de la realidad. ¿Ok? Como decía antes, no por ser discípulo de Platón tiene que acoger sus propias teorías. Entonces Aristóteles es un gran opositor a la idea de las ideas, ya que una sustancia para Aristóteles no tiene sentido que en el mundo de las ideas esté la idea de la silla y que en el mundo inteligible esté imitaciones de esa idea de silla. Para Aristóteles no tiene sentido que un ser tenga sustancia y que a la vez no tenga sustancia. O sea, el ser, la imitación de la silla, no es silla porque no tiene sustancia, ya que la sustancia no está en la silla, sino en la sustancia está en la idea de silla, en el mundo en donde está la idea de la silla, ya que las demás son copias. Entonces, una silla no puede ser silla si no tiene sustancia, y si ésta tiene sustancia no puede ser ajena a ella. Algo así es la forma de pensar Aristóteles al momento de hablar de la teoría de Platón. Listo. Aristóteles considera que la idea de Platón es imposible debido a lo que les acabé de decir, ya que una sustancia necesita estar en el objeto para poder ser ese objeto. Entonces, la metafísica aristotélica, en cuanto a la teoría de la sustancia, les voy a leer un pedacito en el cual les explica para qué es la sustancia para Aristóteles. La sustancia en Aristóteles es la forma privilegiada del ser. El ser se dice de muchas maneras, pero fundamentalmente como sustancia, es decir, como aquello que no se da en un sujeto, sino que es ello el mismo sujeto. Las otras formas de ser se dan necesariamente en la sustancia, y Aristóteles las llama accidentes. Lo que decía y lo que vengo diciendo desde el principio de este video. La sustancia es lo que hace que una cosa sea esa cosa. Un objeto no puede ser objeto si no tiene sustancia. Algo así es la idea de Aristóteles. Entonces, como decíamos al principio, una de las problemáticas de Aristóteles, o un problema central, es que el ser se manifiesta de muchas formas. En forma de silla, en forma de peluche, en forma de celular, en forma de ser humano, en forma de árbol, de muchas maneras. Y todos esos seres tienen una sustancia. Aristóteles llama esto accidentes. ¿Pero qué es un accidente? Un accidente se dice que es lo que se encuentra en un ser y puede afirmarse con la verdad, pero que no es. O sea, accidente se dice de lo que se encuentra en un ser y puede afirmarse con verdad, pero que no lo es. Sin embargo, ni necesario ni ordinario. El accidente se produce, existe, pero no tiene causa en sí mismo, y solo existe en virtud de otra cosa.
No se sabe la causa de esa sustancia, no se sabe la sustancia de dónde vino y cómo formó ese objeto. Algo así es lo que tiene la idea de Aristóteles en cuanto a la sustancia y en cuanto a la causa. Para complementar esta teoría, se tiene la idea del ser en acto y el ser en potencia. Para poder explicar el cambio, Aristóteles necesitará recurrir no solo a una teoría de la sustancia, sino que también le permita distinguir la forma de la materia, sino además otra estructura metafísica a la cual le permite distinguir dos nuevas formas del ser, el ser en acto y el ser en potencia. El ser no solo se toma en el sentido de la sustancia, de cualidad, de cantidad, sino que también el ser en potencia y el ser en acto. El ser relativamente a la acción, lo que hace, lo que lo vuelve ser, lo que lo vuelve el potencial que tiene ese objeto, ese ser. A eso complementa la función o la forma de decir que la teoría de la sustancia se puede distinguir de una forma material, en pocas palabras, sino que también le permite distinguir las nuevas formas de ser, el ser en potencia y el ser en acto. Listo, las cuatro causas. Las cuatro causas de Aristóteles, como su nombre lo dice, son cuatro. La primera causa es el ser, la esencia en sí. Les voy a leer otro pedacito. Evidentemente, es preciso adquirir la ciencia de las causas primeras, puesto que decimos que se sabe cuando creemos que se conoce. Lo que decíamos, la causa primera se distingue en cuatro causas más. La primera es la esencia, la forma propia de cada cosa, la forma, no lo que lo forma. Eso es distinto. Porque lo que hace que una cosa sea. La segunda es la materia, ahí sí decíamos, de lo que está hecho el objeto. La tercera es el principio del movimiento y la cuarta corresponde al precedente de la causa final de las obras, porque bien es el final de toda producción. Entonces, estas cuatro causas, como podríamos decir, tratan de buscar un arjé de esta sustancia, de la esencia, de qué hace que un objeto sea ese objeto, de qué está hecho. Por ejemplo, una silla puede estar hecha de plástico, de madera, de diversos objetos más. Ahí está la segunda causa. La tercera parte es el principio del movimiento. Aristóteles tiene una teoría del motor inmóvil, que es que para que un objeto se crea, este debe tener una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de inicio, una especie de un motor que le dé movimiento a este. Entonces ese motor sería el motor inmóvil, pero no investigué demasiado acerca de esa teoría, por lo cual si me pongo a hablar quedaría mal, por lo cual no es tan importante y no decidí investigarla. Y la cuarta, que es la causa final, cómo termina el ser. Aunque el ser nunca deja de ser, la causa final sí tiene el fin de una producción. Por ejemplo, cuando una silla se daña, deja de ser silla esa silla, pero el ser, la sustancia de la silla, sigue existiendo en una silla nueva reemplazante de la que ya se dañó. Algo así es la idea. Entonces, para concluir este video, ¿qué es la historia o la problemática de Aristóteles al momento de saber qué es lo real? Al momento de saber qué es lo que hace que una cosa sea una cosa. Al saber qué es lo que hace que Daniel Fernando Botero sea Daniel Fernando Botero y no sea otra persona. Eso es lo que hace Aristóteles, o eso es lo que hace la metafísica de Aristóteles. En un video anterior a este, en un intento, dije que un celular no era un celular, sino sirve para llamar. Entonces, un celular sirve para hacer llamadas, vaya, y otros equipamientos más para tomar fotos, WhatsApp, internet, calculadoras, cronómetros, etc. Pero un celular que no sirva para llamar no es celular. No es celular, no cumple con la función de un celular. Entonces,
Si un celular no tiene para llamar, pero si tiene cámara, deja de ser celular y se convierte en cámara. Si una cámara tiene la capacidad para llamar, ya no es cámara, es celular. Entonces, un complemento puede cambiar totalmente la idea de esa sustancia o la idea de ese ser, de que una cosa no sea esa cosa si no tiene esta otra cosa. Espero que me haya entendido ese último ejemplo de que una cosa no puede ser una cosa si le falta esta cosa porque ya sería una cosa diferente. Entonces, algo así es lo que quiere decir Aristóteles al momento de saber qué es lo real o qué es el causante de todas estas cosas, de saber qué es lo que realmente hace que una cosa sea una cosa. ¿Listo, profe? Hasta la próxima.